Lo que faltaba. ¿Qué? ¿Paramos? ¿Hemos terminado? ¿Me he visto ya? ¿Pero qué le pasa? ¿Se marcha? Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias también a la Fundación Cum Laude, que todos los años tiene el detalle de invitarme a dar una charla sobre este ciclo de arte tan interesante. Hemos empezado viendo un vídeo de una película de Fernando Trueba que se titula precisamente El artista y la modelo. Es una película bellísima, para mí una de las mejores películas que se han hecho en los últimos años en el cine español, aunque no le han dado ningún Goya ni ningún premio especial, pero si tienen ustedes la oportunidad de verla, se la recomiendo porque es una película muy bella y además muy interesante. Me he permitido entonces tomar prestado el título de la película, El artista y la modelo, para titular también esta conferencia. Claro, no es un título que sea original de Fernando Trueba, porque, como saben, también otros artistas han titulado algunas de sus obras, como Picasso las han titulado El artista y la modelo. Este es el póster que anunciaba la película de Fernando Trueba, y este es el cuadro de Picasso, que precisamente se titula también El artista y la modelo. El tema del artista y la modelo, aquí otra versión también de Picasso y también titulada El artista y la modelo. El tema del artista y la modelo es uno de los más frecuentes que han tratado los creadores, sobre todo los artistas plásticos, ¿no? Porque una de las ocupaciones de los pintores, de los escultores, es plasmar en una pintura o en una escultura lo que con frecuencia representa una modelo que les sirve de inspiración para su obra. Picasso, como decía, ha sido uno de los más obsesionados con sus modelos. Aquí hemos hablado en una ocasión de sus relaciones con una de sus modelos, con Dora Maar, que fue su amante, su compañera durante un tiempo y que le acompañó durante algunos años de su vida y que sirvió de modelo a muchas de sus obras pictóricas. Se sirvió Picasso de sus modelos, de sus amantes, de las parejas con las que convivió durante mucho tiempo, y hoy vamos a hablar. Una de las que habíamos hablado de Dora Maar como modelo, como una de las modelos de Picasso, que también nos referíamos a la conferencia que hemos dado aquí hace un par de años sobre las relaciones tempestuosas entre Dora Maar y Picasso. Hoy vamos a acercarnos a otros artistas que también se han servido de modelos, siempre mujeres, hay también modelos hombres, por supuesto, y lo que pasa que lo que tienen en común casi todos estos artistas que se sirven de modelos es la forma poco edificante de cómo tratan a estas modelos o cómo terminan sus relaciones casi siempre tormentosas, ¿no? Por ejemplo, la primera pareja de la que vamos a hablar es el escultor Rodin y su modelo, una de sus modelos, Camille Claudel. En los años de transición entre los siglos XIX y XX, el fenómeno del erotismo era
un recorrido permanente por la literatura y por el arte europeos. Eran aquellos años en los que las teorías de Freud sobre la influencia nociva de la represión sexual en la conducta de los seres humanos estaban cambiando las costumbres de la sociedad europea. La literatura y el arte descubrían un universo femenino de la mujer voluptuosa, seductora, la mujer como protagonista sexual, a través de elementos como la infidelidad conyugal. En literatura, por ejemplo, todos conocemos las obras de Madame Bovary, de Flaubert, de Ana Karenina, de Tolstói, de El primo Basilio, de Esa de Queirós, de La Regenta, de Clarín, todos ellos, todas estas novelas con un mismo tema, que es el de la infidelidad de la mujer. Contaban historias centradas en estas infidelidades. En el arte también se utilizaba el cuerpo de la mujer como elemento de erotismo. Los cuadros de Klimt, por ejemplo, El beso, de Egon Schiele, que es uno de los pintores que más utilizó el erotismo al límite mismo con la pornografía. Este es uno de sus cuadros. Y, sobre todo, hay un cuadro que revolucionó y escandalizó a toda la sociedad de su época, que fue El origen del mundo. El origen del mundo es un cuadro de Courbet que muestra, como se ve, el sexo de una mujer en primer plano. Fue pintado en 1886 y no se exhibió públicamente hasta 1995, es decir, hasta ayer mismo, ¿no? Otros pintores que mostraron atracción por las escenas de sexo fueron Picasso, por ejemplo, en esta mujer desnuda en sillón rojo, Matisse, Dalí, por supuesto. Esta obsesión por la liberación de prejuicios sexuales que los artistas europeos querían mostrar en sus obras se enfrentaba con muchas resistencias sociales, con muchas resistencias represivas, con leyes contra el amor extraconyugal, contra la prostitución, contra la pornografía. En teatro, en 1891, se prohibía la representación de Salomé, de la obra Salomé, que aquí tenemos un retrato de Sarah Bernhardt que protagonizaba aquella obra. Por cierto, este retrato está ahora mismo en Madrid en una exposición. Hay una exposición muy buena sobre las relaciones de Proust, de Marcel Proust, y el arte. Proust conoció a Sarah Bernhardt, era una de las actrices más importantes en aquel momento, y este cuadro precisamente está allí ahora mismo, forma parte de esta exposición. Bueno, el caso es que la representación de Salomé, de la obra de Oscar Wilde, iba a ser representada por Sarah Bernhardt, que aquí tenemos otra escultura de Sarah Bernhardt, porque la censura decía que no se podía representar a los personajes bíblicos con voluptuosidad, y por eso prohibieron la obra. Otra obra prohibida también fue el ballet La siesta del fauno. Se suspendió en 1912 porque se interpretó que el bailarín Nijinsky, que era quien interpretaba la obra, pues simulaba un acto de masturbación durante una de las escenas, ¿no? Aquí están varios dibujos de esta obra. Que fue muy atrevida en su tiempo. El ballet que interpretaba Nijinsky había sido creado en 1912 por el músico Claude Debussy, que era el autor de la partitura. Bueno, contra estas medidas represivas, los artistas reaccionaban con obras que reivindicaban la libertad, que reivindicaban, sobre todo, lo hacían a través de la representación escenográfica de la lucha contra la represión sexual. Vamos a hablar de
tres parejas de tres artistas con sus tres modelos que pueden ser muy representativos para tener una cierta idea de cómo se utilizaba la modelo y sobre todo la modelo mujer en aquellos momentos. Auguste Rodin era, como sabéis todos, uno de los escultores más conocidos internacionalmente en aquellos años por obras como esta, como El Pensador, ¿no?, que es una obra universal que tiene varias copias. Una de ellas se exhibió hace muy poco tiempo en Madrid, y otra de sus grandes obras es La Puerta del Infierno, que es una obra maravillosa, barroca, con unos detalles que se puede tardar días en estudiarlos minuciosamente. Estos son... Pero si hay un género al que Rodin dedicó sus mejores esfuerzos y sus mejores obras, fue el género del erotismo, tanto en sus esculturas como en sus dibujos. En este género, la obra de Rodin adquiere su verdadero valor artístico. Para Rodin, reproducir el cuerpo desnudo como objeto pasivo, sumiso, tal como venía haciéndose desde la antigüedad y el Renacimiento, para él esto no aportaba nada al arte contemporáneo. Para instalar el desnudo en la modernidad, según Rodin, había que sacarlo de la tradición, mezclar esos dos conceptos que la crítica separaba. La crítica llamaba naked a las obras al desnudo corporal en general, y llamaba nude al desnudo corporal que era artístico, es decir, que además de ser un desnudo normal, era una obra de arte. Rodin lo que quería era mezclar estos dos elementos. Para Rodin, la belleza y la intensidad tenían que incluir la carga conmovedora de la sensualidad y del erotismo de los cuerpos masculinos, tanto como en el femenino. En el cuerpo masculino, por ejemplo, este es un ejemplo de la Edad de Bronce, del cuerpo femenino, como en Andrómeda, en Iris, la mensajera de los dioses, la mujer en cuclillas. Todas estas esculturas, las modelos adoptan posturas en las que muestran el sexo femenino como nunca antes se había hecho en una escultura. También las relaciones heterosexuales, como la eterna primavera, esta es la mujer en cuclillas, el beso, homoeróticas, como por ejemplo en Mujeres malditas, Dos mujeres, Daphnis y Licenia. Claro, todas estas obras escandalizaron a la sociedad de su tiempo porque estaban muy cerca de la obscenidad. Incluso utilizaba el erotismo en temas religiosos. Por ejemplo, en su obra El Eclesiastés introduce contenidos eróticos con el fin de manifestar las tensiones que había y que hay entre lo profano y lo sagrado. La obra erótica de Rodin fue, por supuesto, fruto de su talento de artista, pero también del trabajo de la que fuera su discípula, su musa, su amante, que era Camille Claudel. Era su modelo preferida, además, y era una excelente escultora. La vida sentimental de Rodin discurrió entre su compañera de toda la vida, Rose Beret. Aquí vemos una fotografía con ella. Aquí un busto de Rose Beret. Con ella tuvo un hijo y con ella se casó, pero se casó, vamos, poco antes de morir. Y también esas relaciones con sus amantes. La duquesa de Choiseul, por ejemplo, fue una de sus amantes, y sobre todo la escultora Camille Claudel. Aquí tenemos un retrato de Camille Claudel, aquí tenemos un retrato de Camille y de Rodin. Camille Claudel era hermana de un poeta y dramaturgo, de Paul Claudel, y vivió de una manera apasionada su dedicación a la escultura y sobre todo su amor por Auguste Rodin.
a quien se entregó en cuerpo y alma después de que éste le hubiera prometido que se iba a casar con ella y que iba a abandonar a Rose Beret. Su vida fue fascinante y atormentada y la convirtió con el tiempo en un personaje de leyenda. La inquietante obra escultora de Camille Claudel es la expresión del amor, desde una vitalidad enérgica, de una conmovedora sexualidad, por ejemplo, esa Kuntala, estas ya son esculturas de Camille Claudel, en la Valse, hasta la trágica expresión del desamor, desde el momento en que Rodin la abandona para reunirse definitivamente con Rose Beret. Aquí, en esta obra, que es una obra de arte, L'âge mûr, la edad madura, se conoce también con el nombre de El camino de la vida, Camille plasmó aquí toda la tragedia de una mujer alegre e inocente, sorprendida por una fuerza arrolladora e indómita que la arrastra para luego abandonarla. Una figura arrodillada que extiende sus brazos en un gesto implorante hacia una figura varonil arrastrado por una mujer de edad avanzada que lo aleja de la joven. Una manifestación del dolor de una pasión que se disuelve. De esta escultura, el marchante y amigo de Camille, Eugène Blot, fundió 6 bronces, y curiosamente, son todos de 1907, y curiosamente, el original apareció el mes pasado, en febrero, en un apartamento cercano de la Torre Eiffel, apareció allí este original de esta obra, ¿no? Se subastó el 16 de febrero. Bueno, después de este abandono sentimental que la llevó a la sociedad, Camille cayó en el alcoholismo, en la indigencia, a vivir rodeada de una espantosa sociedad, según relató su propio hermano, que la visitó en una ocasión, y el golpe del abandono de Rodin la llevó a la locura y al delirio, que terminaron con su encierro en el manicomio de Montverger, a instancias de su hermano y de su madre, nada menos que los últimos 30 años de su vida, entre 1913 y 1943. Un internamiento cuyo misterio se acentuó cuando, después de su muerte, se conocieron algunas de sus cartas, escritas con brillante lucidez, en las que pedía que la liberaran, cartas que su hermano nunca atendió. En uno de sus poemas, Paul había escrito: «Mi hermana Camille, implorante, humillada, arrodillada y desnuda, todo ha terminado». Estos episodios alimentaron la trágica leyenda de una mujer, artista y modelo, destruida por una pasión amorosa. Murió el 19 de octubre de 1843 en ese psiquiátrico a los 79 años y fue enterrada en la fosa común del patio del mismo psiquiátrico. Otra pareja que vamos a contar la relación es la de Caroline y Giacometti. Yvonne Marguerite Poirdedo, que se conocía en el mundo del arte con el nombre de Caroline, fue modelo y amante del escultor Alberto Giacometti. Esta es una foto de los dos, aquí están también juntos. Los últimos años de vida, Caroline los vivió en un pequeño apartamento del Paseo de los Ingleses, en Niza, que compartía este apartamento con un tal Tonino, que era su propietario, un hombre violento, drogadicto, que la maltrataba, pero del que dependía su supervivencia. No tenía ingresos de ningún tipo, y nada más que como posesiones tenía algunas pertenencias que le quedaron cuando murió Giacometti en 1966. Conservaba, colgado en el pasillo, un retrato suyo que le pintó Jean Marenberg, otro de sus amantes, de quien también fue modelo. Esta es una pintura de Marenberg, de Caroline,
Algunas fotografías en blanco y negro con Alberto y un ejemplar, lo que le llamó la atención, es un ejemplar de una novela que no sé si alguno de ustedes ha leído, que se titula Bella del Señor, de Albert Cohen, que es una novela fantástica, tremenda, sobre los celos y el amor no representado, ¿no? La novela Bella del Señor es una novela turbulenta en la que la pasión y sobre todo los celos desatan una tragedia amorosa. Y esa novela es la que leía una y otra vez Marguerite Poirot, Caroline. Caroline volvía una y otra vez a leerla porque recordaba sus relaciones con el gran amor de su vida. La única licencia de Caroline, cuando era ya anciana, eran los cigarrillos mentolados que fumaba a todas horas y se entretenía dándole de comer a una bandada de canarios que revoloteaban alrededor de la terraza del apartamento donde vivía y que volvían cada noche. Giacometti estaba obsesionado con retratar a Caroline. Esta es la portada de Bella del Señor. Este es un intento de retrato de Caroline. Estaba obsesionado por captar su mirada, fracasaba una y otra vez, se desesperaba, pero no paraba hasta conseguirlo. Decía Caroline, posar para Alberto exige disciplina y sumisión. Se trata casi de un ascesis. Durante aquellos últimos años de su vida, Caroline vivía de los recuerdos de aquellos años de vino y rosas con uno de los grandes artistas del siglo XX. Alberto Giacometti fue su gran amor, la persona con la que vivió la pasión de su vida. Dice, lo quise con locura, como él me quería a mí, con locura. Ahora lo único que me queda de él son sus recuerdos. Alberto Giacometti y Yvonne se habían conocido en noviembre de 1958 en una taberna que se llamaba Chez Adrien. Bueno, en realidad era una casa de citas del barrio de Montparnasse, del que hablaremos en la tercera pareja, en París, donde ella ejercía la profesión más antigua del mundo. Es curioso, ha sido una constante la relación de artistas y también de escritores con el mundo de la prostitución. Recordad que Caravaggio incluso las utilizaba como modelos para vírgenes y santas, con gran enfado de la Iglesia, ¿no? Aunque él se defendía diciendo que la Iglesia católica contrarreformista buscaba seres humanos y por eso utilizaba como modelos a gente común. Por ejemplo, en La muerte de la Virgen utilizó como modelo a Anna Bianchini, una prostituta a la que encontraron muerta en el río Tíber. En La Virgen de los Peregrinos, la modelo era otra prostituta, Maddalena Antognetti. A Rubens también le sirvieron de inspiración, como en Sansón y Dalila. Esa modelo era también una prostituta. Y Toulouse-Lautrec, todo el mundo sabe, que convivió con ellas en el Moulin Rouge y que incluso llegó a vivir en compañía de una de las meretrices del Moulin Rouge. Y no hay que olvidar que el cuadro de Picasso, Las señoritas de Aviñón, que fue el cuadro que revolucionó el panorama de la pintura contemporánea, porque es el origen del cubismo, Las señoritas de Aviñón, el título no hacía referencia a la ciudad francesa de Aviñón, sino a un local de prostitución de la calle Aviñón en Barcelona. El título original de este cuadro era Las señoritas de la calle Aviñó, Aviñó escrito con V y con Y. Bueno, cuando se conocieron Caroline y Giacometti, Caroline tenía 20 años, Giacometti estaba cerca de los 60, y dice Caroline, nada más vernos, una rara atracción hubo entre nosotros, algo irresistible e inexplicable. Giacometti sentía una extraña fascinación por las prostitutas con las que vivía obsesionado. En uno de sus escritos cuenta sus caminatas nocturnas por París en busca, decía, quería verlas a todas, conocerlas a todas, y todas las noches emprendía mis paseos solitarios. Era como una representación de esta que es su escultura más conocida, el hombre que camina, l'homme qui marche. Pues el hombre que camina era el propio Giacometti buscando todas las noches los locales de prostitución.
No se sabe muy bien a dónde va este hombre. Las relaciones de Giacometti con Caroline fueron todo menos lo que se puede entender como normales. Giacometti nunca abandonó a su esposa legítima, Annette. Aquí vemos una fotografía de Giacometti con Annette y también de retratos que le hizo. Pero, curiosamente, a su esposa no le ocultó sus relaciones con Caroline. Todo lo que Annette tenía de sencilla, Caroline lo tenía de exagerada, de exuberante. Le contaba los encuentros con sus clientes, incluso cómo una noche uno de ellos la amenazó con un arma. En ocasiones, Caroline desaparecía de la vida de Giacometti durante días o semanas, sin dar señales. Giacometti la esperaba cada noche sentado en la mesa de Chez Adrien, aquella taberna en la que se conocieron. Al volver de una de estas ausencias, Caroline le comunicó que se acababa de casar con un octogenario que se llamaba Restify, pero sus relaciones continuaron como si nada hubiera cambiado. Giacometti le compró un Ferrari rojo que ella conducía de manera temeraria y con el que hacían excursiones por París y sobre todo por las afueras, por los alrededores. Fue durante uno de estos viajes cuando Giacometti pintó los dibujos de la serie Paris sans fin. Son estos dibujos. Caroline fue la modelo del último retrato que pintó Giacometti y la única persona que el artista pidió que lo acompañase en el momento de su muerte en un hospital de Suiza. Mientras, en los pasillos esperaban su mujer, Annette, y los hermanos de Giacometti. Fue, dice sobre todo Caroline, el gran amor de su vida y la mejor modelo de su obra, pero vivió sus últimos años diabética, arruinada y olvidada de todos en un apartamento cochambroso de una solitaria calle de Niza. Murió el 13 de agosto de 2015. El año 2015 se publicó en España un libro sobre la biografía de Caroline. Yo hice una reseña de ese libro, el libro se titula La última modelo, y el autor es Frank Maubert. La última modelo cuenta la biografía de Caroline, algunos de los datos que les he comentado son sacados de este libro. Yo hice una reseña de ese libro que publiqué en El Faro de Vigo y luego colgué en mi blog. Y un día, a los pocos días de haber publicado, recibí un mensaje de una mujer que se identificaba como sobrina nieta de Caroline. Y me decía, le he enviado su reseña a mi tía abuela y se ha sorprendido de que todavía hubiese alguien que se acordase de ella. A las pocas semanas recibí otra comunicación de esta misma mujer diciéndome que su tía acababa de morir en Niza, en 2015. Por supuesto, olvidada de todo el mundo, ningún periódico dio la noticia de la muerte de Caroline. La tercera pareja de la que nos vamos a ocupar es la del fotógrafo Man Ray y Kiki de Montparnasse. Man Ray se llamaba Emmanuel Radyzky, era hijo de un inmigrante ruso que se había asentado en Filadelfia. Su padre tenía una sastrería en Brooklyn y algunos, yo sobre todo, lo consideramos como el mejor fotógrafo artístico de la historia. Se trasladó a Francia en 1921, animado por Marcel Duchamp. Marcel Duchamp estaba refugiado en Nueva York durante la Primera Guerra Mundial y acudía a las exposiciones y a las celebraciones artísticas que se hacían en la ciudad. Por cierto, hemos hablado aquí de Marcel Duchamp en la primera conferencia que yo di en este ciclo sobre el pop art. Marcel Duchamp es aquel descubridor o aquel artista que utilizó un urinario como una escultura y que revolucionó el arte y que todavía hoy nos seguimos preguntando qué es
el arte, ¿no?, a raíz de aquella utilización de un urinario como una escultura. Bueno, Marcel Duchamp estaba refugiado en Nueva York porque en Europa estaba la Primera Guerra Mundial. Y conoció a Man Ray, conoció a Marcel Duchamp en una exposición y le dijo que Man Ray, se dedicaba a la pintura, porque Man Ray había estudiado arte en la Universidad de Nueva York y se dedicaba a pintar, era pintor, él quería ser pintor. Y entonces, cuando terminó la guerra, Marcel Duchamp volvió a París y le animó a Man Ray a que viajase a París y que presentase allí sus pinturas, porque París era entonces la capital del mundo de la cultura y seguramente sus pinturas pues serían bien acogidas. Bueno, Marcel Duchamp con algunos amigos suyos organizó una exposición cuando en 1921 Man Ray se trasladó a París. Le organizaron una exposición de sus pinturas y no vendió ningún cuadro. Pero quedó fascinado y atraído por el ambiente artístico que se vivía en París y decidió quedarse en París a vivir y triunfar como pintor. Y se le ocurrió algo muy original. Dice, voy a hacer fotografías de mis cuadros y así se los envío a las galerías y a los marchantes para que los promocionen y a ver si ellos los venden. Efectivamente, empezó a hacer fotografías de sus cuadros y esto fue un procedimiento que gustó mucho, sobre todo, por ejemplo, a algunos pintores como Picasso, que le encargaron también que fotografiase sus cuadros para enviarlos y promocionar con sus fotografías su obra a los marchantes y a los galeristas. Al mismo tiempo que hacía los cuadros de estos pintores, hacía también fotografías de estos pintores. O sea, una fotografía de Picasso, una fotografía de Marcel Duchamp, también de músicos, por ejemplo, fotografías de Satie, una fotografía de Joan Miró, que se divulgó mucho, y bueno, vivía Man Ray en París. Aquí vemos, por ejemplo, no solo pintores y artistas, sino también escritores. Aquí hay una fotografía de Ernest Hemingway, de Ezra Pound. Estas son todas fotografías de Man Ray, de Picasso, de Marcel Duchamp, de Joan Miró, músicos como Erik Satie. Bueno, el caso es que en estos años en que Man Ray llegó a París estaban en ebullición las vanguardias artísticas de los años 20 y 30, sobre todo el dadaísmo y el surrealismo. Man Ray trabajó haciendo fotografías para revistas de moda y comenzó a experimentar con las posibilidades plásticas de la fotografía. Bueno, decidió, dado el éxito que tenía con las fotos, abandonar los pinceles y dedicarse a la fotografía. Entonces, como tenía muchos amigos surrealistas, empezó a experimentar con el surrealismo y con nuevas técnicas, por ejemplo, el rayograma o la rayografía. Este es un nombre que le sugirió Tristan Tzara, ¿no?, que consistía en dejar un objeto a la luz sobre un soporte sensible y que la proyección de este objeto con la luz en ese soporte daba obras como esta, a la que llamó rayogramas. Era el equivalente, lo que en el surrealismo Breton llamaba la escritura automática. En los años 20, Man Ray vivió sus momentos de máximo esplendor y en ese momento Montparnasse era el centro del mundo. Por allí andaban Piclias, Picasso, Modigliana, en literatura la generación perdida, Hemingway, Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Ezra Pound, y entre todos ellos, bueno, este es un efecto también fotográfico descubierto por Man Ray, y esta fotografía, que se titula Prioridad de la materia sobre el pensamiento, fue uno de los símbolos del surrealismo, ¿no? El surrealismo muchas veces se presentaba anunciándose con esta fotografía.
Esta es otra fotografía, el enigma de Isidore Dicas. Isidore Dicas era el conde de Lautréamont, en donde el conde de Lautréamont había escrito un libro en el que decía que el surrealismo se definía como un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección, ¿no? Esta es la definición que daba del surrealismo. Y Man Ray escenificó en una fotografía esta definición del conde de Lautréamont. Bien, Alice Pring, conocida con el nombre de Kiki de Montparnasse, vivía en este barrio. Antes de ser modelo de Man Ray, había sido cantante, había sido actriz y había empezado a posar como modelo para artistas importantes, o que luego fueron importantes. Francis Picabia, por ejemplo, Calder, Fujita Kisling, el español Pablo Gargallo, que también la utilizó como modelo, pero su figura fue sobre todo utilizada por Man Ray. Kiki de Montparnasse era hija de una joven soltera de 19 años, se crió en la pobreza más absoluta con una abuela hasta los 12, trabajó en una panadería antes de ser amante y modelo del pintor Maurice Meninsky. Su madre, cuando se enteró de que posaba desnuda para este pintor, la echó de casa y después de irrumpir violentamente en el estudio del pintor, ¿no? Aquí está un retrato de Kiki de Montparnasse por Maurice Meninsky. Este es otro de sus retratos. Kiki de Montparnasse tenía unos ojos perfilados con maquillaje negro, unos labios pintados de un rojo intenso, usaba medias negras con ligas, se peinaba a lo Garçon. El Garçon es un modelo de peinado que curiosamente se impuso en la sociedad parisina de aquellos años como imitación a las enfermeras que habían trabajado durante la Primera Guerra Mundial en los hospitales, en donde había muchos piojos y había una falta de higiene total. Entonces obligaron a las enfermeras a cortarse el pelo muy corto, y entonces de ahí nació la moda del peinado a lo Garçon, ¿no? Y sobre todo gracias a esta es otra fotografía de Kiki, aquí se ve su peinado perfectamente, y este es otro retrato. Este peinado se impuso sobre todo en toda la sociedad luego mundial gracias al cine, ¿no? Louise Brooks, que era una de las actrices más populares en aquel momento, utilizaba también este peinado. Man Ray fue el compañero sentimental y artístico de Kiki de Montparnasse durante casi todos los 10 años de la década de los años 20. Esto es otro dibujo de Kissing. Esta es una fotografía de Kiki de Montparnasse ampliada al lado de Man Ray. La fotografió cientos de veces, vestida y desnuda, y fue el autor de las imágenes más conocidas de Kiki de Montparnasse. Esta es una de las fotografías más conocidas, negro sobre blanco, y sobre todo, la más conocida de todas, que seguramente habrán visto muchas veces, es el violín de Ingres, inspirada en un cuadro de Auguste-Dominique Ingres, que era también un pintor neoclásico especializado en desnudos femeninos.
Para esta fotografía, Man Ray se inspiró en un cuadro de Ingres, y por eso se titula así, el violín d'Ingres, Ingres el pintor, en un cuadro de Ingres que se titula La bañista de Valpinson. Aquí vemos el parecido entre este cuadro de Ingres y la fotografía de Man Ray. En la espalda, Man Ray pintó dos Fs para imitar al violín, y esta fotografía que están viendo se ha convertido actualmente en la fotografía más cara de la historia. Se ha subastado hace poco por 12 millones de dólares. Fue publicada en 1924 en la revista Literature y, bueno, Kiki también fue protagonista de algunas películas de Man Ray, porque Man Ray, además de la fotografía, practicaba también el cine, ¿no? En Macbeth, L'Étoile de Mer, por ejemplo, protagonizada, y sobre todo Le Retour à la Raison, donde Kiki de Montparnasse sale desnuda, de cintura para arriba. Esta película fue, curiosamente, una anécdota, fue presentada en el Festival Dadaísta, en un festival dadaísta que terminó en enfrentamientos entre los participantes en aquel festival, entre los dadaístas y los surrealistas. Y fue la proyección de esta película la que supuso la ruptura entre los dos movimientos. Bueno, participó también en otras películas de René Clair, por ejemplo, que fue un director importante francés, y Kiki estaba muy enamorada de Man Ray, quien la sedujo a primera vista. Posó por su cámara y pasó un día, entró en su estudio, hizo de modelo y desde entonces, cuando le enseñó las fotos, se quedó impresionada. Se fueron a vivir juntos y la relación que mantuvieron durante los años que convivieron dejó una estela de imágenes prodigiosas después de conocer a Man Ray. Decía Kiki: siento un dolor en el corazón al pensar que esta noche estarás solo, le decía en una carta. Te quiero demasiado, sería bueno que te amara menos, porque no estás hecho para ser amado. A veces tengo que suplicarte por una caricia, por un poquito de amor, pero tengo que aceptarte tal como eres. Después de todo, eres mi amante y te adoro. Vas a hacerme morir de placer, de amor y de pena, y me emborracho de tu mirada indiferente y a veces mezquina. Kiki de Montparnasse, como decíamos antes, fue cantante. Por ejemplo, si quieren escucharla, en Spotify están todos los discos, grabó 3 discos de larga duración y están todos los discos de Kiki de Montparnasse. Es un estilo muy parecido al de Edith Piaf, que era la gran cantante también de aquella época. Kiki de Montparnasse fue también pintora, hizo retratos de Eisenstein, el director de cine ruso, de Cocteau, de Fujita. En una exposición de París vendió todos los cuadros que se exponían. Escribió su autobiografía, curiosamente, a los 28 años. Cuando se escribe una autobiografía a los 28 años es sorprendente, ¿no? Se titula Memorias de Kiki, la educación de una joven modelo, y fue presentada por Hemingway, que hizo, además, una introducción a una de las ediciones, ¿no? Estas memorias de Kiki, por cierto, fueron prohibidas en los Estados Unidos. Después, muchos años después, se publicó una nueva versión con 10 capítulos más, aunque algunos de esos capítulos estaban falseados. En aquel prólogo que escribió para Kiki, Hemingway decía: este libro está escrito por una mujer que, por lo que yo sé, nunca tuvo una habitación propia. Esto alude al título del libro de Virginia Woolf, Una habitación propia, en el que decía que una mujer, para ser totalmente libre, tenía que tener una habitación propia. Pues, aludiendo a este pensamiento de Virginia Woolf, Hemingway escribió que Kiki nunca tuvo una habitación propia. Kiki es un monumento a sí misma y a una época de Montparnasse, sin ningún género de dudas. Kiki reinó en esta época de Montparnasse con mucha más fuerza con la que nunca fue capaz de reinar la reina Victoria a lo largo de toda la época victoriana. En París, Kiki había, como hemos dicho, triunfado como cantante.
Actuaba casi todas las noches en 2 cafés, en el Bois de Trois y sobre todo en el Jockey. Más tarde también triunfó en Berlín como cantante, por cierto, ya cuando Hitler estaba en el poder. Fue muy elogiada, por ejemplo, por Edith Piaf, cuyo estilo se parecía mucho al de Kiki. En 1939 grabó su primer disco y en 1940 otros 2. Como les decía, se pueden rescatar estas grabaciones en Spotify. Pero, en fin, como suele ocurrir, la relación con Man Ray también fracasó, porque de pronto, un día, en el estudio de Man Ray apareció una mujer, se llamaba Lee Miller. Lee Miller era 16 años más joven que Man Ray, entró en su estudio como discípula, porque quería aprender fotografía, y se convirtió en su amante. Lee Miller venía de Estados Unidos, había sido modelo, una modelo famosa, portadas de muchas revistas. Por cierto, no sé si esta semana o la semana pasada se estrenó una película sobre la biografía de Lee Miller aquí en España, ¿no? Bueno, el caso es que empezó como discípula en el estudio de Man Ray y terminó como su amante, desplazando a Kiki de Montparnasse. Después, Lee Miller fue una excelente fotógrafa y también fotógrafa de guerra. Fue una de las pocas mujeres fotógrafas que cubrieron la Segunda Guerra Mundial. Como en el caso de Rodin y Camille Claudel, también algunas fotografías de Miller fueron atribuidas a Man Ray. No se sabe muy bien quién las hizo. Bueno, Lee Miller era conocida como Lady Penrose porque su último marido, fue el escritor y crítico británico Roland Penrose. Penrose escribió una de las mejores biografías de Picasso, ayudado por Lee Miller, que había conocido a Picasso muy íntimamente. Como decía, Lee Miller había sido modelo en Nueva York. Aquí están algunas fotografías posando como modelo. Y abandonó la profesión de modelo cuando recibió enormes críticas por una fotografía en donde anunciaba un producto de higiene femenino, una marca de tampones, ¿no? En aquellos años en la sociedad americana era tremendo, ¿no? Porque la menstruación era un tema tabú y no se permitía que se publicitasen ni siquiera los productos de este tema, ¿no? Entonces, cansada de esta mojigatería y de este conservadurismo ideológico, se trasladó a París y se unió al círculo de artistas de la vanguardia, Picasso, Paul Éluard, Jean Cocteau. Se convirtió en una especie de musa del movimiento surrealista que le dio la oportunidad de conocer a Man Ray. Picasso la pintó 6 veces, como digo, fue muy amiga de Picasso. En su retrato más conocido, que es este, la pone con una sonrisa burlona, los pechos descubiertos y un ojo en lugar de vagina. Como fotoperiodista estuvo en varios frentes de batalla y fue la primera mujer fotógrafa entrar con los aliados en París el 25 de agosto de 1944. El 30 de abril de 1945, el mismo día en que se suicidó Hitler, Lee Miller estaba en Múnich y entró en la casa de Hitler y se fotografió en su bañera. Iba acompañada de un fotógrafo que en aquel momento era su amante, que se llamaba David Sherman, fotógrafo de la revista Life, y fue el mismo fotoperiodista que la acompañaba en los frentes de guerra. Visitó los campos de concentración de Buchenwald y Dachau, cuando ya habían sido liberados, y aportó sus fotografías como testimonios en los juicios a criminales nazis. Se ganó el aprecio del general Eisenhower por esas fotografías, ¿no?
Influida por lo que había visto, después de la guerra, cayó en una depresión y en el alcoholismo. Se refugió en la bebida y en la cocina, curiosamente, se convirtió en una de las cocineras que salía en la televisión y salía en los periódicos, elaborando recetarios de cocina. Falleció en su casa a los 70 años y, como modelo de Man Ray, posó en todas las modalidades imaginadas, vestida, desnuda, con efectos especiales. Una de las fotografías más conocidas es esta, en la que posa con el fondo del cuadro de Man Ray, Les Amoureux. Y ya que estamos con Lee Miller y con Les Amoureux, no me resisto a contarles una anécdota curiosísima. Les Amoureux es este cuadro en el que se ve unos labios gigantescos sobre el cielo. Son, según dijo Man Ray, los labios de Lee Miller, y desde luego la fotografía que hemos visto antes es un fotomontaje con este cuadro y una fotografía de Lee Miller. Les Amoureux fuera una tela de grandes dimensiones, en la que, como ven, hay unos labios gigantes que flotan en el cielo, y cuando los nazis entraron en París, Man Ray huyó a los Estados Unidos, porque él era judío, era de origen judío, y sabía que si lo encontraban, pues lo iban a detener e incluso se podía morir. Entonces, este cuadro era un cuadro de grandes dimensiones y se lo confió a un amigo suyo, un escritor, que se llamaba William Seabrook. Curiosamente, no se pudo llevar a América casi ninguna de sus fotografías ni de sus negativos. Huyó apresuradamente y dicen que envolvió en una alfombra unos cuantos cuadros que tenía, de pinturas, no de fotografías, y con eso se escapó a Estados Unidos, dejándole este cuadro, que era enorme, en manos de su amigo, el escritor William Seabrook. Curiosamente, Seabrook apareció en 1945, terminada la guerra, deprimido, alcoholizado, al borde de la locura. Viajó a Nueva York únicamente para devolverle el cuadro a Man Ray. Una vez que se lo devolvió, se internó en un psiquiátrico y se suicidó. Este hombre, curiosamente, fue el que le aconsejó. Man Ray padecía de insomnio, y entonces este hombre le recomendó que para curarse del insomnio durmiese con una pistola debajo de la almohada, ¿no? Porque dice que a él eso le había dado resultado. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un autorretrato de Man Ray con una soga al cuello y con una pistola sosteniéndolo, ¿no? Cuando, después de la guerra, Man Ray volvió a París, se llevó este cuadro. Curiosamente, en Estados Unidos, Man Ray se volvió a casar con una modelo que se llamaba Juliette Browner. Es curioso porque se casó en la misma ceremonia en la que Max Ernst, el pintor surrealista, se casaba con la pintora Dorothea Tanning. Max Ernst se había divorciado de Peggy Guggenheim y se casó con la modelo Juliette Browner. Y la boda con la pintora Dorothea Tanning. Y la boda de Max Ernst con Dorothea Tanning se hizo en el mismo momento y en el mismo lugar, en la misma ceremonia en la que contraía matrimonio Man Ray con Juliette Browner. Bueno, entonces Man Ray volvió a París ya con Juliette Browner y llevando el cuadro Les Amoureux, porque él pensaba continuar en París con su profesión de pintor, con su vocación de pintor. Y entonces los amigos
surrealistas que todavía quedaron por allí, le organizaron una exposición en la que colgó este cuadro, con otros cuadros que también había pintado durante su estancia en América. Curiosamente, a aquella exposición no fue nadie. Durante 3 días no la visitó nadie. Y un día, una noche, entró ahí un grupo de jóvenes, vandalizaron la exposición e hicieron 5 disparos contra el cuadro Les Amoureux. Claro, la noticia salió en todos los periódicos al día siguiente y a partir de ese momento cientos de personas empezaron a visitar aquella exposición que hasta entonces no había visitado nadie. Los organizadores de la muestra y los seguros ofrecieron a Man Ray restaurar el cuadro, Les Amoureux, pero Man Ray dijo que prefería dejarlo con los 5 agujeros, que le habían hecho los 5 disparos. Claro, sus amigos surrealistas siempre sospecharon que los balazos contra el cuadro los había hecho el propio Man Ray, ¿no? De esta manera ponía en práctica otra de las máximas del movimiento surrealista, que dice: no hay nada que no pueda solucionarse con una pistola. Bueno, tras la separación de Man Ray y Kiki de Montparnasse, Kiki viajó a Hollywood con un periodista, se llamaba Mike, era su nueva pareja, con la intención de convertirse, de triunfar como actriz en Hollywood, ¿no? Fracasó, volvió a los 3 meses para reconciliarse temporalmente con Man Ray, pero los celos, las peleas, incluso las peleas en público, volvieron a separarlos. Después de separarse de Man Ray y de fracasar en Hollywood, Kiki comenzó una relación con el ilustrador y periodista Henry Broca, durante la que se hacen evidentes ya sus problemas de adicciones con el consumo excesivo de alcohol y de cocaína. Se hizo propietaria de un cabaret, del cabaret Oasis, después de otro cabaret, de Babel. Por cierto, en este cabaret debutó un cantante que luego sería muy famoso, Charles Trenet, un cantante de los años 40 y 50, y Kiki pasó de pesar 50 kilos a pesar 80 kilos. La prensa se burlaba de ella, pero Kiki se mantenía segura, decía: todo lo que necesito es un poco de pan y una botella de vino, y siempre encontraré a alguien que me la ofrezca. Cuando los nazis invadieron París, se retiró a la Costa Azul, a Châtillon-sur-Seine, y no volvió a París en mucho tiempo. Cuando regresó en 1945, pobre y enferma, llegó a vivir de cantar en la calle y de la mendicidad incluso. A veces recogía dinero por las mesas de los bares, en los clubes, en las tabernas, mostrándoles los pechos, levantándose las faldas. En aquellos años su indumentaria había cambiado, vestía un abrigo de piel de foca muy gastado, se tocaba con un sombrero ridículo y con un velo trataba de ocultar un rostro irreconocible, devastado por la edad y por el alcoholismo, y escandalosamente maquillado. En una de las tabernas que frecuentaba se volvió a encontrar con Man Ray después de la guerra, convertida ya en una sombra desdibujada de lo que había sido. Este es uno de los pintores últimos, que fue su pareja que conoció. Un día se desmayó en plena calle, frente a su casa de la Rue Bréa, y fue trasladada al hospital Laennec de Montparnasse, donde murió a los 51 años. La revista Life publicó un obituario de 3 páginas, cosa que era absolutamente sorprendente. A su despedida solo asistieron algunos amigos surrealistas, el español Óscar Domínguez, por ejemplo, su gran amigo Fujita, al que hemos visto ahí, uno de los pintores que la pintó, uno de los últimos cuadros que hizo, y Fujita dijo de ella: con Kiki
los gloriosos días de Montparnasse fueron enterrados para siempre. Y así fue. Con Kiki parece ser como si hubiese muerto Montparnasse. Lejos de descansar en el glamuroso cementerio de Montparnasse, donde están tumbas tan famosas como las de Baudelaire, Samuel Beckett, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Margarita Duras o Julio Cortázar, entre otros, su cuerpo fue enterrado en una necrópolis parisina, en Thiais, el destino de los indeseables, que aloja los restos de los indigentes, junto con los de los colaboracionistas nazis, todos aquellos por los que nadie llora. Su epitafio dice: Kiki, 1901-1953, cantante, actriz, pintora, reina de Montparnasse. Y en el epitafio de la tumba de Man Ray, que murió en 1976, a los 86 años, se lee unconcerned by not indifferent, no implicado, pero tampoco indiferente. Un día alguien profanó esta tumba, tal vez un admirador de Kiki, todo puede ser. Son tres historias de tres mujeres convertidas en juguetes rotos por amar demasiado y por ser víctimas de lo que hoy llamaríamos machismo o abuso de poder. Es la vida que pasa, los años que no perdonan, y sobre todo en las mujeres que se dedican al cine, a ser modelos de pintura, a la televisión, al Star System, ¿no? Yo recuerdo aquella anécdota de Greta Garbo, que fue la mujer más bella de su época, con unas películas esplendorosas y una belleza impresionante, que en los últimos años de su vida, decrépita y ya muy mayor, muy vieja, se refugió en su casa, en el apartamento en el que vivía, y no salía para nada, porque tenía miedo de que le conocieran y de que se burlasen de ella por los rastros que el tiempo había dejado en su rostro, en aquel rostro tan bello, ¿no? Un día salió de paseo por la noche a un parque cercano y en aquel paseo se cruzó un hombre que la reconoció y dice: «¿Usted es Greta Garbo?» Y dice: «Yo fui Greta Garbo». Pues muchas gracias y gracias por su atención. No sé si hay alguien que quiera intervenir, preguntar algo, hacer una reflexión, aportar algún dato, yo qué sé, cualquier cosa. Me encanta que participe la gente en los coloquios. Es terrible porque es una vida atormentada la de las tres, pero sí, si hubiera que decir cuál de ellas fue la peor era creo yo, la amante de Rodin, porque era una gran escultora. Que nadie reconoció, primero porque estaba a la sombra de un gran escultor que era él, y después porque la volvieron loca y la internaron 30 años en un psiquiátrico. Es una cosa terrible. Sí, tremenda. Terrible. Bueno, un caso muy parecido al de Dora Maar con Picasso, ¿no? Que la ruptura con Picasso la volvió loca y también se refugió en la religión, acudiendo todos los días a la misa y no sé qué, y ya no era dueña de sí misma, ¿no? Claro, porque las otras, o algunas de las otras, ya eran personas mujeres marginales, que venían de situaciones terribles, que supongo que por eso también se dedicaban al posado de esos desnudos tan provocadores y tan censurables en su época, porque claro, a una mujer normal no se le ocurriría hacer semejante cosa, ¿no? La modelo esa americana, que por hacer la publicidad de un producto de higiene femenina la estigmatizan y terminan con ella, pues me imagino lo que dirían de un posado en esa relación, ¿no? Lo que ocurre es que aquellas, como eran todas marginales, como se dedicaban a la prostitución, pues a lo mejor era lo más amable que podían hacer, o sea,
Sí, claro. Para Era una salida, además. Claro, era una... Qué terrible. ¿Alguien más quiere intervenir? No, yo digo otra cosa. Yo digo que la relación esta de los hombres con las mujeres no se da solamente en el arte, ¿no? Hay otras facetas donde mujeres brillantes son ocultadas por hombres. Una de ellas la ciencia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Madame Curie. Madame Curie le dan el Nobel 2 veces. La primera vez no la dejaron subir al estrado para recogerlo con su marido, tuvo que estar sentada en el patio de butacas. Y la otra, me parece que se llamaba Francine Franklin, que es una científica que descubre con dos británicos la estructura helicoidal del ácido desoxirribonucleico y que no lo reconocieron, que efectivamente... Su nombre no figuraba cuando dieron a conocer el descubrimiento. La mujer de Einstein, hay muchas en la ciencia. Eran genios, pero a veces la genialidad y la miseria van unidas, ¿no? Picasso, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Muy bien, os gustó. Muy bien, ¿no quiere nadie entonces aportar ninguna...? Ninguna, ya me sé que acabaron las intervenciones. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.